Soy Horacio Vives y les doy la bienvenida a este evento. El ITAM se caracteriza por ser una comunidad plural, dinámica, crítica, respetuosa, con un gran compromiso social y con un enorme interés e incidencia en la vida pública. En razón del proceso electoral en curso, hemos invitado a las 6 candidaturas a la presidencia de la República y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Venturosamente, hemos recibido la respuesta entusiasta y confirmación de la visita, en algunos casos, como ya lo han podido constatar en los últimos días. Esta mañana nos da mucho gusto recibir a Santiago Taboada Cortina, candidato postulado por la coalición Va por la Ciudad de México, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Sea usted, candidato Santiago querido, muy bienvenido de nueva cuenta al ITAM. Escucharemos con mucha atención el mensaje y las propuestas que viene a compartirnos esta mañana, así como las respuestas a las preguntas que le formule la comunidad del ITAM. Personalmente considero de un gran valor que quien solicita el voto para un cargo público, en este caso la jefatura de gobierno capitalina, venga con esta comunidad para aportar más elementos sobre la personalidad y las propuestas de quien aspira a gobernarnos. Estoy convencido que tu presencia aquí es un ejercicio que contribuye a que nuestra comunidad tenga mejores recursos para ejercer un voto informado de cara a las elecciones del 2 de junio de 2024 y con ello fortalecer nuestra democracia. Agradezco al rector Arturo Fernández y a los integrantes del comité organizador, Alexandra Uribe, Julio Reyes, coordinador general del Centro de Estudios Alonso Lujambio, y a Eugenio Solís por el trabajo realizado para realizar estos diálogos y, por supuesto, al equipo del candidato Taboada para concretar el evento del día de hoy. Nos acompañan en este presidium la maestra Alexandra Uribe, directora de Ciencia Política, Eugenio Alberto Solís Flores, estudiante de Ciencia Política, Economía y de la Maestría en Economía Aplicada, David Rogel Gama, estudiante de Derecho, Carla Andrea Sosa Peralta, presidenta de la representación de Ciencia de Datos, y Alberto Reyes Briceño, estudiante de Economía. Hay formatos para que realicen preguntas que se van a depositar en esa urna transparente colocada en los escalones al frente de este escenario. Será un sorteo para que el candidato dé respuesta a algunas de ellas. Por cuestiones de tiempo, resulta imposible que conteste todas. Se las daremos a su equipo para que las puedan atender. Y bueno, ahora le pido a la directora Alexandra Uribe que por favor nos presente al candidato. Muchas gracias, directora. ¿Qué tal? Gracias a todos por venir. Me da mucho gusto presentar a Santiago Taboada Cortina, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Gobernanza y Comunicación Política por George Washington University. Fue diputado federal en la 6ª legislatura de la Asamblea Legislativa, diputado local, disculpa, Santiago, donde fue vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN y presidió la Comisión de Seguridad Pública. Designado por el Congreso de la Unión como diputado constituyente para la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México, diputado federal, ahora sí, de 2015 a 2018, donde presidió la Comisión de Cultura y Cinematografía y fue integrante de la Comisión de Seguridad Pública. Y en 2018 es electo como el primer alcalde de Benito Juárez y en 2021 reelecto como alcalde de Benito Juárez con el porcentaje más alto del país. Donde, según datos del INEGI, Benito Juárez ya es el lugar más seguro para vivir del país. Y actualmente es candidato de, como dijo ya Horacio, del Frente Amplio a la jefatura de la Ciudad de México, comunidad ITAM, con ustedes, Santiago Taboada.
Quiero agradecerles mucho. Esta es prácticamente mi tercera o cuarta visita a las universidades. Voy a hacerlo en todas las universidades que me abran las puertas, porque creo en el diálogo respetuoso, creo en la confrontación de las ideas, pero sobre todo creo que ustedes deben de saber lo que está en riesgo y lo que queremos construir para los próximos 6 años en la Ciudad de México. Adelante, por favor. 1997, muchos de ustedes no habían nacido y ya gobernaba el mismo grupo político en la Ciudad de México. Los mismos que hoy están tomando las decisiones, el mismo jefe de gobierno en esos momentos vendía leche contaminada en las comunidades más pobres de esta ciudad y ustedes no habían nacido. Ese es el tamaño del reto después de 27 años, donde después de 27 años no hay ni mejor seguridad, no hay ni menos desigualdad, no está mejor el transporte público, no mejoró ni en un ápice la salud en esta ciudad, la salud pública. Esos son los 27 años del mismo grupo político en la ciudad. La Ciudad de México está mal, pero ¿qué tan mal? Para mí es un primer diagnóstico. La mitad de los que aquí vivimos, la mitad, ya fuimos víctimas de un delito. Un robo, una extorsión, una violación. Eso es lo que está pasando hoy en la Ciudad de México. Mientras estamos aquí, todos nosotros en esta próxima hora, se están cometiendo 44 delitos. En una ciudad en la que dicen que no pasa absolutamente nada, que estamos muy bien. Todos los días en la Ciudad de México, todos los días desde hace 27 años, desde 1997, el 40% del agua se pierde en fugas. Van a decir que van a traer agua de Hidalgo, o que para eso están los pozos, en donde mientras sigamos perforando, más daño ambiental vamos a causar. Pero no importa de dónde la traigamos, mientras estos datos, mientras esto sigamos perdiendo en la Ciudad de México, no va a haber futuro, no va a haber agua que alcance. El 30% de las emisiones de carbono la producen los automóviles en esta ciudad. Por eso pensar en la electromovilidad, por eso pensar en el metro tiene que ver con darle también futuro a la ciudad. Ese metro, por cierto, que ya se les cayó. Ese metro que hoy ni para atrás ni para adelante. Y que ese metro, en 27 años, se construyó una sola línea del metro más. Esa línea que se construyó tiene más veces de reinaugurada que años de funcionamiento. La Ciudad de México, el estado que más recetas negó en el 2021. Y parte de la desigualdad tiene que ver con la salud. Porque quienes no tienen posibilidades de tener un seguro médico o atención médica a través del IMSS o a través del ISSSTE, ¿a dónde van? Al Hospital General de Joco, al Hospital General de Tláhuac, al Hospital General de Balbuena. Un año para programar una operación en estos hospitales. Si eso no es una tragedia en esta ciudad, entonces, ¿de qué estamos hablando? Adelante, por favor. Ahí están los feminicidios de esta ciudad. 7 entidades federativas en todo el país concentran los feminicidios. Una de esas 7 es la Ciudad de México. Y estos son datos precisamente del Secretario Ejecutivo, donde más mujeres pierden la vida. Y ahorita les voy a decir qué es lo que ha pasado, porque se acabaron los refugios, le quitaron el dinero a los refugios, para que muchas mujeres víctimas de violencia pudieran acudir a estos lugares seguros, donde salen de su casa muchas veces sin un peso en la bolsa, y donde precisamente hoy la Ciudad de México no ha hecho nada
porque eso disminuya. Por eso se los digo, hace prácticamente 8 días las mujeres de nueva cuenta se manifestaron. Y yo se los quiero decir, los vidrios se arreglan, las paredes se pintan, la vida de una mujer no va a regresar. Mi solidaridad con todas las mujeres que marcharon y que están levantando la voz en esta ciudad. Se los decía, 27 años. La única línea del metro que construyeron, 27 fallecidos, 0 investigados. Y les voy a decir por qué la importancia de esa línea. Porque esa línea conectaba el oriente prácticamente con el centro de la ciudad. En donde quienes han tenido la oportunidad de conocer esa parte de la ciudad se hacen 4 horas, de Tláhuac prácticamente hacia Mixcoac. Esta línea tiene que ver también con atender las desigualdades. Esta línea tenía que ver con darles mayor calidad de vida, cosa que no ha pasado en 27 años. Déjenme compartirles este video. Hoy empiezan los 90 días más importantes de mi vida. Santiago Taboada. Santiago Taboada. Santiago Taboada. Santiago Taboada. Santiago Taboada. Santiago Taboada. En esta elección solo hay 2 opciones. El de las claras tragedias, el de la clara violencia, el de la clara mentira y el que claramente está lucrando con la pobreza de la gente. Y la nuestra, la que representa seguridad, desarrollo, futuro, paz. Les vamos a ganar y vamos a cambiar la Ciudad de México. El cambio viene. Santiago Taboada, candidato a jefe de gobierno. El cambio viene. ¿Quién soy? Empiezo a decirles que me tocó la oportunidad de gobernar una alcaldía, una parte de la ciudad, los últimos 6 años. Yo cuando llegué a Benito Juárez no era la más segura de la ciudad y hay que reconocerlo, a pesar de que la llevábamos gobernando muchos años. Y muchos van a decir que se lo tengo que agradecer al gobierno de la ciudad y no. Nos coordinamos, por supuesto, pero implementamos un programa que nadie implementó en la ciudad que precisamente se llama Blindar Benito Juárez. Yo tenía de 19 a 25 robos a casa habitación semanales. Las cafeterías prácticamente todos los días nos robaban 4 o 5 cafeterías con gente afuera, en las terrazas. Nos pusimos a trabajar en algo en lo que yo creo. Tú puedes tener los mejores espacios públicos. Tú puedes tener, vamos a decirle, una zona que puedas caminar, pero si no te sientes seguro, la verdad no vale de nada ese esfuerzo, porque un espacio público, la única manera de tomarlo, de apropiarte de él, es usándolo. Esa es la gran diferencia. Por eso no creo en los modelos utópicos, creo en los modelos que dieron resultados. Y esos modelos que dieron resultados fueron precisamente
el hacer la alcaldía más segura para vivir del país. Y ahí están las mediciones. Las mismas mediciones del INEGI que utilizan para presumir en sus spots de televisión. Nada más que no dicen la aportación que hizo Benito Juárez a esas mediciones. Y no puede ser, no hay manera de que si hubiera sido la misma estrategia, alcaldías con la misma población que Benito Juárez no hubieran tenido una mejora. Y por el contrario, no hay casualidades. Las alcaldías que ellos gobiernan tienen los peores números en materia de seguridad, porque la seguridad nunca les importó. Porque ellos creen en otro tipo de modelo, y por eso el 2 de junio no es un tema de partidos, es un tema de un modelo que se agotó. Es un modelo que estamos ofreciendo distinto, con una visión de futuro, que se las quiero compartir. Como decían, tuve la oportunidad de elegirme y de reelegirme en el 2021. Por cierto, si hubiera habido elecciones en el 2021, la jefatura de gobierno lo hubiera ganado la oposición, le hubiera ganado este frente, por más de 2 estadios azteca llenos. Los jóvenes sabemos qué queremos, y yo se los digo, nos mueven las causas. Y por eso quiero platicarles las 5 de Taboada. Agua para todos. Miren, este es un problema de presente y este es un problema de futuro. Tiene que ver con cómo estamos pensando los próximos años la Ciudad de México. Yo no le voy a apostar a los pozos, porque hoy los pozos de la Ciudad de México están perforando cada vez más profundo. Están sobreexplotando el acuífero. Y eso lo que va a pasar tarde que temprano es que nos vamos a quedar sin agua. Y esa sí es una tragedia que se puede evitar. En 27 años, ni una sola obra, ni un solo programa para cambiar la forma en la que en la ciudad se distribuye el agua potable. Por eso hablo de las fugas cero. Por eso hablo de tratar el agua. Miren, las experiencias en el mundo, prácticamente es la única ciudad con las condiciones que tiene la Ciudad de México en donde el agua se utiliza una sola vez. Vean, por ejemplo, las 14 plantas de tratamiento que tiene una ciudad como la de Nueva York, por cierto, con los mismos habitantes de la Ciudad de México. Toda el agua que se utiliza en la calle o en la ropa o en los baños, toda esa agua se trata, se potabiliza y se reutiliza. Eso tenemos que hacer en la ciudad si queremos darle viabilidad al tema del agua. Captar el agua de lluvia. En esta ciudad llueve y nos inundamos. Ahí están las imágenes, no tarda en pasar. No tarda en pasar las imágenes del viaducto, no tarda en pasar las imágenes de una parte del periférico prácticamente inundada. Ni un solo litro de agua se ha aprovechado en esta ciudad. Miren, déjenme platicarles porque también se trata de que ustedes comparen resultados. Cuando fui alcalde de Benito Juárez, la captadora de lluvia más grande en toda la ciudad la pusimos nosotros, en la techumbre de la alberca olímpica. Más de 5,000 metros cuadrados, más de 24 millones de litros de agua que se ocuparon para regresarlos a la red o para llevar, en muchos casos, agua en pipas. ¿Y por qué hablo de este modelo? Porque es una ciudad en la que llueve 3 veces más de lo que la ciudad necesita. Es decir, son más de 6,500 millones de metros cúbicos lo que llueve en la ciudad, y nosotros, para sobrevivir, incluida la industria, necesitamos 2,200 millones de metros cúbicos. 3-1, y ni un solo litro se ocupa. Hablar de blindar la Ciudad de México. Queremos hacer eso en la Ciudad de México. Y no tiene que ver con un tema solamente de policías y ladrones. Tiene que ver con un tema de una estrategia que permita, por ejemplo, que los policías tengan mucho mayores capacidades, mucho mayores habilidades.
Hoy en la Ciudad de México, un servidor de la nación, de esos que tocan la puerta y te leen el Evangelio según San Andrés Manuel, gana más que un policía en la Ciudad de México. Los policías en la Ciudad de México no tienen prestaciones, no tienen seguridad social. Eso es una tragedia. En una ciudad donde necesitas tener, sí, a la mejor policía del país. Dicen, es que somos casi 90,000. No necesariamente requieres tener muchos para tener calidad. De nada te sirve decir que tienes una ciudad llena de cámaras de videovigilancia. Si cuando vas por el viaducto Tlalpan en seguimiento de un coche, parece que se lo tragó la tierra, ¿no? Parece que abrieron la carpeta asfáltica, metieron el coche y se lo tragó. Y se pierde un vehículo en la Ciudad de México, siendo la ciudad más vigilada. ¿Saben qué tiene que ver con capacidades y con habilidades? Los policías no tienen las mejores capacidades, no tienen habilidades. Después de que salen, no regresan a ningún tipo de capacitación adicional. Parece que ese es uno de los planteamientos que nos hicieron que blindar Benito Juárez funcionara. Me acerqué al Observatorio Nacional Ciudadano y nos ayudaron a través de la Embajada Americana. Y pudimos darles mejores habilidades a los policías. Porque, insisto, el problema de la ciudad, en términos de seguridad, tiene que ver también con la proximidad. Tiene que ver con que también, cuando se atienden las emergencias, se solucionen. No solamente es con que llegue a los 2 minutos la patrulla, ¿eh? ¿Qué haces cuando llega? ¿Qué planeas cuando llega? ¿Qué ejecutas cuando llega? Esa es la diferencia. Y uno de los problemas más grandes que tenemos en la Ciudad de México es la extorsión. Y el gran problema de la extorsión no se combate diciendo, oye, ven, denuncia. Y pues ahí vemos si después no te agarra el cuate que te pidió lana y va y te prende tu negocio. Tiene que ver con precisamente darle a la ciudad un grupo especial con inteligencia. Hoy hay muchísimas herramientas tecnológicas que te pueden permitir dar esas condiciones. Pero ¿qué necesitas? Darles más habilidades y más herramientas. Por eso, el problema de la ciudad también se resuelve con dignificar esa labor policial, a ellos y a sus familias. ¿Queremos policías que se sientan orgullosos de ser policías? Hay que darles ese tratamiento a esos policías para que puedan resolver la problemática del día a día. Porque hoy en la ciudad, pues prácticamente te dicen, híjole, joven, pues vaya a denunciar, o sabe qué, no denuncie, no va a pasar nada. Y nosotros sí queremos que pasen cosas. Yo no voy a abrazar absolutamente a ningún delincuente. Nosotros vamos a aplicar la ley. Nosotros vamos a combatir a quien le hace daño a esta ciudad. Ahí está el verdadero reto y la diferencia, en donde precisamente radica en esa impunidad, en donde los ves campantes en la zona de los antros, de los bares, y absolutamente nadie hace nada. Y esa es labor del Estado, esa es labor del gobierno. Metro y movilidad. ¿Saben cuándo la gente va a dejar de ocupar el coche en esta ciudad? Cuando el transporte público que más mueve gente sea seguro y sea rápido. Ninguna de estas dos condiciones tiene el metro. El metro está en el peor momento desde que prácticamente empezaron a construirlo. Por supuesto que es una tragedia pasar 4 horas en el transporte público, 8 horas, un horario laboral en esta ciudad. Y por supuesto el transporte público que más mueve gente, no lo duden, es el metro. 5 millones de personas todos los días y 5 millones que tienen que esperar horas viendo cómo pasa, viendo prácticamente cómo muchas de estas horas se convierten en momentos perdidos en su trabajo, en citas médicas canceladas, en llegadas tarde a la escuela. Queremos arreglar el problema de la ciudad, tenemos que darle mantenimiento absolutamente en 6 años a todas las líneas del metro, en 6 años. Tenemos que ampliar el metro, sí, y yo lo he dicho. Por ejemplo, hay un trazo, el del tren ligero,
que prácticamente corre hasta Xochimilco. Ahí está el trazo completo. ¿Qué hay que hacer? Que ese tramo deje de ser tren ligero y pase a ser de metro. No requerimos hacer otra inversión más que en las vías y en los trenes. Y vamos precisamente a mejorar la calidad de vida de la gente en la medida que el transporte público en esta ciudad nos mueva. La política, la vida se mueve por incentivos. El único incentivo que vas a tener para bajarte tu coche es que llegues más rápido y más seguro en ese transporte público. Cablebús, por supuesto, en las zonas altas de esta ciudad, claro. 3 principalmente: Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Tlalpan. ¿Qué estamos pensando con el transporte eléctrico? Miren, gran parte de los viajes, la gente no vive al lado de una estación del metro. La gente, antes de llegar al metro, muchas veces toma una combi y toma un microbús. Ese transporte público es un transporte público que está concesionado. Lo que hay que hacer es que ese transporte público se transforme en transporte eléctrico. ¿Cómo va a pasar eso? Mientras no les generes una deuda de 25 años, mientras les generes condiciones que para la renovación de las unidades les vas a dar precisamente un incentivo para que eso pase. Porque de esas emisiones de carbono que platicábamos, una gran parte son a través del transporte público. Y la electromovilidad tiene que ser el futuro de la ciudad. Salud. ¿Por qué salud? Porque es la única manera de que vamos a emparejar la cancha en esta ciudad. Se los decía, la gente, 2.5 millones de personas de la ciudad, el 30%, no tiene un solo servicio de salud. No tiene IMSS, no tiene ISSSTE. Y entonces, ¿dónde está atendiéndose esta gente? ¿Dónde está atendiéndose esas mujeres, esos jóvenes, esos niños? Prácticamente están yendo a este crecimiento de los médicos particulares y no tengo nada contra ellos. Pero decían, fíjense, es el sexenio que más crecimiento ha tenido toda la medicina en ese sentido particular. Y no tengo problema con eso. Nada más que decían que en los gobiernos neoliberales eran los gobiernos que más habían privatizado los servicios de salud. Este sexenio ha empujado a esa gente con la desaparición del seguro popular a que vaya a un hospital o a una clínica privada o a un consultorio médico privado. Esa sí es la privatización de la que tanto hablan. Tenemos que regresar el seguro popular, sin duda. Yo lo he dicho, tenemos que ir en escalas ampliando esta cobertura universal de salud para los que se autoemplean en esta ciudad, para los niños. Y ahorita voy a comentarles un tema que me preocupa mucho en términos de lo que ha pasado con los tratamientos y con la prevención del cáncer de mama en esta ciudad, que por cierto, antes a través de una organización que era el FUCAM, se atendían a estas mujeres, se atendían a las mujeres con cáncer de mama, se les daba el tratamiento. Y el cáncer de mama no lo vean como un tema de otra generación y de otra edad. Se puede dar en cualquier momento. Y no podemos condenar a la gente a que prácticamente ceda todo su patrimonio para que eso pase. Adelante. Ciudad de oportunidades. Queremos pensar en un sistema de cuidado. ¿Saben? También emparejar la cancha con las mujeres tiene que ver con esto. Una gran parte de las mujeres de esta ciudad trabaja y no recibe un solo peso de salario. Y son las mujeres que están precisamente cuidando a alguien de la familia. Y ese sistema de cuidados tiene que ver con eso. Tiene que ver con que esas mujeres, porque parte de la violencia es la dependencia económica. Muchas de estas mujeres no se pueden salir porque no tienen independencia económica. Y por eso queremos regresar las estancias infantiles y queremos regresar las escuelas de tiempo completo.
porque es una manera en la que las mujeres van a poder trabajar, van a poder seguir atendiendo su futuro mientras sus hijos están en lugares bien cuidados. Los hijos no es para que los cuiden los abuelos, no es un lugar seguro. Y por eso, se los digo, en 2019, mientras el presidente canceló todas las estancias infantiles, nosotros las rescatamos en Benito Juárez. Solamente hubo 2 municipios en todo el país que se rescataron las estancias infantiles, en Chihuahua y en Benito Juárez. El 90% de los niños de las estancias infantiles de Benito Juárez no vivían en Benito Juárez. Pero las mamás trabajaban muy cerca de Benito Juárez. Y eso es precisamente haber tenido una visión, porque hoy muchos van a venirles a decir cosas. Díganme cuántas estancias infantiles se rescataron en Iztapalapa. 0. Y hablan de sistema de cuidados. Por eso yo les digo también que haber gobernado es la oportunidad para que ustedes comparen, que ustedes vean resultados. Adelante. Nosotros implementamos los puntos violeta, que son estos espacios no solamente en la iniciativa privada, sino en el gobierno, en donde capacitamos a los trabajadores, tanto de la iniciativa privada como del gobierno, para que asesoren a una víctima de violencia, a una mujer víctima de violencia, porque puede ser en el cine, puede ser en un café, puede ser en un centro comercial, puede ser en un parque. Lo segundo, regresar el dinero a los refugios, como se los decía. Estos refugios a los que les cancelaron todos los apoyos. La violencia en la ciudad hacia las mujeres creció, es una realidad, es una lamentable realidad. Nosotros tuvimos que transformar una universidad que habíamos creado en Benito Juárez y la tuvimos que convertir en un refugio para víctimas de violencia, porque entendimos que el fenómeno era mucho más complejo y que era precisamente darles un lugar seguro las primeras noches para que pudieran buscar a sus familiares, alguien seguro con quien compartir. Adelante, por favor. ¿Y qué queremos para los jóvenes? Y por eso estoy aquí, porque quiero platicarles la ciudad que estoy pensando los próximos 6 años. Y tiene que ver, primero, con que se sientan seguros. Y no vamos a simular. La vida nocturna de esta ciudad no acaba a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana muchas veces empieza. Pero ¿qué pasa? Cierran la cortina, vete a un clandestino o vete a uno que pues medio sabes que abre. Y entonces estamos simulando. Pero el gran problema de esa simulación no es esa. El gran problema es que esa simulación provoca que te metas a un lugar en donde no sabes qué te están dando, si está regulado o no. Yo no me espanto, así viven las grandes ciudades del mundo. Y pensamos precisamente ampliar los horarios de toda la vida nocturna hasta las 5 de la mañana y que se empareje con un horario del transporte público, para que la única opción no sea solamente, o que no tengas una sola opción. Si no es Uber, es taxi. Que cuando salgas te puedas subir al metro. Que si necesitas moverte, precisamente haya una ruta de transporte público. Eso es lo que queremos buscar de la vida nocturna, porque también la vida nocturna es la vida de la Ciudad de México. Tengo 38 años, ya no salgo tanto. Pero al final les quiero decir, tengo sobrinos de la edad de ustedes y sé perfectamente lo que está pasando. Y lo que quiero es que esta ciudad tenga estos fenómenos regulados. Prohibido prohibir. En esta ciudad tenemos que pensar como se están pensando en las grandes ciudades. Esa electromovilidad de la que le hablaba no solamente tiene que ver con el transporte público, sino con estas alternativas en donde te puedas subir a una bicicleta sin anclaje, en donde te puedas subir a un patín eléctrico, lo que antes pasaba. Hace 6 años pasaba eso en la ciudad. Y lo quitaron porque simple y sencillamente decían, no, es que tiene que ver con una empresa que dé el servicio a la ciudad. No, dejen competir
y que sea el mercado, que sean ustedes quienes decidan en cuál se suben. No que yo te imponga que tienes que forzosamente traer una tarjeta de mis bicicletas. Escoge la que te quede más cerca, la que tenga el servicio más rápido y la que te pueda llevar a un mejor lugar. Tenemos que pensar la ciudad del emprendimiento. Y precisamente lo que estamos buscando es una agencia de desarrollo económico. Miren, déjenme decirles una realidad, y a lo mejor aquí algunos de los profes pues medio se van a infartar con lo que voy a decir, pero es probable que después de que acaben la carrera muchos de ustedes no trabajen en lo que estudiaron. Es una posibilidad. Y lo que queremos es que tengan opciones. Y lo más difícil de emprender es el arranque y es el año 2. Porque tú vas con una incubadora y te dicen, bueno, pues para que yo esta idea que tú traes la pueda desarrollar, te cuesta. Nosotros queremos dar ese primer paso, que el gobierno dé ese primer paso. Y posteriormente, este acompañamiento que tengas en tu negocio tenga que ver con una cuestión adicional para nosotros. Que ese año 2 pueda tener otro empujón. Nosotros no queremos becas eternas, Nosotros queremos que por el esfuerzo que ustedes hagan, con el empujón que les demos, salgan adelante y dependan lo menos del gobierno. Y por eso estamos pensando también en ayudar al autoempleo. El autoempleo en esta ciudad tiene un problema. No tiene seguridad absolutamente en nada, ni social, ni de ningún tipo de programa. Aquí queremos ayudar también al autoempleo, porque si los salarios son bajos, ¿qué está pasando con las prestaciones? Muchas veces no existen, precisamente por ser autoempleo. Recuperar la marca de la Ciudad de México. Todos los países, todas las ciudades grandes del mundo tienen una marca, pero fíjense el tamaño tan chiquito. Como era de otro gobierno, se acabó la marca CDMX. La marca CDMX representaba turismo, competitividad, identidad. Esa la tenemos que regresar, no importa quién gobierne. Tenemos en 2 años el evento deportivo turístico más importante del planeta, que es el Mundial. ¿Qué le vamos a ofrecer a quienes vengan? ¿Qué vamos a hacer? Por lo menos se los digo, Y ahí tengo plazo. Lo primero que voy a hacer es, ¿cómo van a llegar? Van a llegar en metro al Mundial. Voy a llegar hasta el Estadio Azteca con la ampliación de Tasqueña del tren ligero. Porque así es como se mueven, porque así los turistas, porque así quienes vengan a la Ciudad de México, por cierto, va a haber una derrama económica importantísima. Por eso queremos iniciar el programa de emprendimiento, porque va a haber muchas áreas de oportunidad. Y hablan del nearshoring, ¿no? Todo mundo sale. Perfecto. ¿Qué condiciones califican para venir una empresa a invertir aquí? Seguridad jurídica, conectividad y calificación en términos de tecnificación. La Ciudad de México podría cumplir perfectamente esas 3. No tiene nada que hacer, lo digo con mucho respeto, ni el Bajío, ni Querétaro, ni Jalisco con las condiciones que tiene la Ciudad de México. Y ese es el lugar en el que queremos por eso queremos dejar de expulsar jóvenes. Porque hoy mucha gente dice, yo me quiero ir de la Ciudad de México porque no me alcanza para vivir en la Ciudad de México. Y nosotros queremos que esos jóvenes se queden en la Ciudad de México, que emprendan en la Ciudad de México, que vivan en la Ciudad de México. Adelante. Esto de incubadoras en universidades, miren, ¿cómo funciona el gobierno? Ya goberné, y reconozco cosas que tenemos que corregir. No estoy pensando que ustedes vayan a la Oficina de Desarrollo Económico para ver lo de las incubadoras. Por Dios, me parecería un esfuerzo absurdo. Cuando muchas universidades de esta ciudad tienen esas áreas prácticamente trabajando 24/7. ¿Qué quiero? Más bien que ustedes, que las universidades doten. No hacer una convocatoria en donde tengan que hacer una fila
porque así es el gobierno, casi como si fuera el jamón, agarra el ticket. No queremos eso, queremos aprovechar lo que ya hay. Y no es descubrir el hilo negro, es agilizar. No puede ser tan lento un proceso en el cual quieras que la gente invierta. Queremos buscar que en esta ciudad los jóvenes puedan tener vivienda. Miren, hoy en día los jóvenes en un depa son 8 roomies, 2 por cuarto, paga más el que está más cercano al baño y prácticamente los refris tienen 16 divisiones. Porque uno es la del jamón que compra uno. Es en verdad eso. Eso está pasando en la ciudad. ¿Qué queremos? Que sea una vivienda asequible, que la puedas rentar o que la puedas pagar. La Ciudad de México tiene un instituto de vivienda. No hay una sola vivienda para jóvenes. ¿Qué necesitamos que esa vivienda para que sea de jóvenes o para que sea interesante para ustedes tenga? 3 condiciones. Que esté cerca de las zonas de servicios, que tenga transporte público y que sea sustentable. Es la única manera en la que vamos a poder hacer eso. Y parte del presupuesto del Instituto de Vivienda se tiene que ir a esas viviendas para jóvenes. Porque muchos dicen, no, es que los chavos no se quieren ir de casa de sus papás. No es cierto, porque no les alcanza. Y queremos que haya independencia. Queremos que ustedes vean como un primer empujón. Se los dije, lo que busco es dar el primer empujón y poder lograr que estas realidades, que esta manera en la que estamos viendo la ciudad, sea una ciudad que les interese vivir. Yo se los digo, yo quiero que tengan opciones y que esas opciones y que elijan cuál los hace más felices. Yo no quiero imponer una sola visión. Yo quiero darles un mosaico de oportunidades. Si quieren trabajar o tienen la oportunidad de trabajar en lo que ustedes estudiaron, adelante. Si ustedes tienen la posibilidad de acceder a un crédito, adelante. Si ustedes quieren emprender o autoemplearse, que tengan condiciones para ello. Eso es lo que quiero de la ciudad los próximos 6 años. Una ciudad que no se quede viendo para atrás. Esta ciudad está envejeciendo y demasiado rápido. Antes de votar, comparen resultados. Sin duda alguna, el sector juvenil de esta ciudad, vamos a decirlo, la cantidad de jóvenes que van a votar por primera vez es importantísima. Comparen. Se los decía, esas 2 opciones que hay. Son 27 años y la visión y la opción que representamos nosotros es una visión de futuro. Queremos darle a esta ciudad dinamismo, un dinamismo que perdió. No es la misma ciudad, insisto, que la que teníamos hace 27 años. Y prácticamente hay zonas de la ciudad que pareciera que no pasó el tiempo. Por eso quiero cambiar la ciudad. Y por eso lo he dicho. Quiero construir un cambio. Pero se los digo también, no soy todólogo. Y quiero también rostros nuevos en la ciudad. Hoy me han venido acompañando mucha gente con experiencia en la ciudad. Pero no podemos gobernar con los mismos que desde hace 27 años lo único que han pasado es que ahora se han jugado el juego de las sillas. Quiero darle ese giro a la ciudad, con oportunidades, con futuro, con condiciones de desarrollo, con seguridad. Miren, hay una palabra que ellos no pueden presumir. Y que esa palabra no tiene que ver con tener o no tener dinero, que se llama calidad de vida. La calidad de vida no se compra. La calidad de vida son condiciones que pone el gobierno precisamente para que, no importa dónde vivas,
que tengas los mejores servicios públicos: seguridad, salud, transporte público, agua. Esa calidad de vida no ha pasado en la ciudad, ha empeorado. Y esa es la calidad de vida en la que los próximos 6 años queremos construir una ciudad de futuro. Muchas gracias. Vamos a empezar con las preguntas aquí de los estudiantes en el Presidium y pues nos arrancamos con la pregunta de David y la pregunta de Carla. Adelante. Gracias. Primero que nada, candidato, agradecerle que nos haya acompañado el día de hoy y más que nada que esté dispuesto a escucharnos a nosotros los jóvenes, que somos los que estamos viviendo los problemas que tiene esta Ciudad de México y que queremos salir adelante. Mi pregunta va sobre la materia de seguridad. Yo como benitojuarense he podido experimentar lo que es blindar Benito Juárez y en realidad he visto un gran cambio con su gobierno en esa alcaldía. Sin embargo, todos sabemos que la Ciudad de México es realmente desigual y la seguridad se ve mucho más afectada en algunas alcaldías. Su propuesta de blindar la Ciudad de México, ¿cómo la implementaría en esas alcaldías en las cuales primero hay que emparejarlas con las que están en un mejor puesto? Y luego, ¿cómo concretaría, digamos, esa estructura de blindar Ciudad de México, para que todos podamos tener el mismo acceso a esta seguridad? Bueno, mi pregunta va en torno a la crisis hídrica. Ya nos comentó algunas de sus propuestas, pero como habitante de la Ciudad de México, en algunas alcaldías estamos acostumbrados a recortes constantes desde muchos años, pero en otras no, ¿no? Como mencionaba mi compañero respecto a la desigualdad. ¿Qué propuestas tiene tanto para emparejar esas condiciones de personas que hemos visto incluso en cerca del ITAM que se manifiestan porque no tienen agua y son de las primeras veces que lo experimentan? ¿Y cuáles serían sus propuestas en mediano y largo plazo? Porque incluso si su gobierno terminara, ¿cómo nos dejaría a nosotros para el resto de la vida que tendremos en la ciudad? Y si habría algún legado que podría dejar respecto al agua, que es un problema que podría terminar con todos los habitantes. Mira, primero decirles que mi gobierno va a ser el gobierno que más invierta en la historia en materia de agua, en lo que hay de vida democrática en la ciudad. Se los digo, no hay de otra. No existe receta porque hablan de que no hay crisis, que estamos exagerando, que la oposición, por Dios, hay una parte de la ciudad que hoy abrió la llave, y por cierto, una parte de la ciudad en la que he estado, una colonia que ni siquiera la que fue alcaldesa de Iztapalapa se ha parado, que es La Joya, una de las colonias que no tiene drenaje ni agua potable en esta Ciudad de México. No nos podemos acostumbrar a que, bueno, pues hagámoslo por pipas. No, la responsabilidad es precisamente que esa distribución sea una distribución, lo que dijiste, más pareja. Y eso tiene que ver con infraestructura, no hay recetas mágicas. Y la infraestructura cuesta, pero le tienen pavor a decir, es que pueden venir distintas fuentes de financiamiento. Se los digo, 3 fuentes de financiamiento principales para arreglar el problema del agua: el presupuesto público de la ciudad, las bancas de desarrollo. El BID puede precisamente y tiene hoy la posibilidad de invertir dinero en la Ciudad de México. Y la tercera, la iniciativa privada. Tenemos que buscar dentro de estas 3 maneras financiar los proyectos más grandes de infraestructura. Miren, se los repito,
no habían nacido y ese fue el último proyecto de infraestructura de agua que tuvo la ciudad, más o menos 1995. No ha pasado nada. Y por eso se los digo, no hay recetas secretas. Y la parte de la seguridad. Por supuesto que tiene que blindar, es un modelo que hay que tropicalizar porque son diferentes las problemáticas. Por ejemplo, se los digo, la problemática de Milpalta hoy de Tláhuac sí es crimen organizado. La colindancia de Milpalta con Morelos es un problema. Hoy, por ejemplo, tenemos una problemática de los talamontes en Tlalpan. Son distintas problemáticas, pero no porque sean distintas problemáticas vas a dejar de atenderlas y entenderlas. Y por eso la policía tiene que ver los fenómenos en los lugares, porque no es la misma problemática de un lado de la ciudad y del otro. El problema es que han pensado que solo la ciudad se resuelve con cuadrantes. No es cierto. No necesariamente se resuelve así. La ciudad hoy ha cambiado y la ciudad requiere policías con diferentes habilidades, con diferentes responsabilidades, porque ¿cómo vas a atender el delito, por ejemplo, de extorsión con un policía que gana 6,000 pesos? No hay manera. Precisamente por eso se diseña una estrategia. Y la estrategia que estamos pensando es entender la problemática de la seguridad desde lo que yo viví. Mi problemática en Benito Juárez eran los robos de los delitos patrimoniales, de los que pegan en la bolsa. No necesariamente en todas las alcaldías es lo mismo, pero tienes que partir de una base local para poder implementar una estrategia estatal. No es una estrategia, son 16. Con la problemática que tenemos geográfica de colindancia, la Sierra Santa Catarina es un problema muy independiente, inclusive por la manera en la que accedes a ella. Por eso hay que diseñar una estrategia mucho más completa. Y por supuesto que lo que funcione de blindar va a poder funcionar en toda la ciudad, pero entendiendo y partiendo de la realidad que son ciudades, que es una ciudad con diferentes realidades. Pero les voy a decir una cosa. Yo sí quiero que la ciudad en materia de servicios, en materia de seguridad, sí se parezca más a Benito Juárez. Eso sí es lo que busco. Bueno, y de aquel lado tenemos a Alberto y a Eugenio. Adelante, por favor, con sus preguntas. Ya, listo. Pues antes que nada, agradecerte, Santiago, por tomarte el tiempo de venir a dialogar con toda la comunidad del ITAM, agradecerle el espacio y la oportunidad de compartir foro con el CEAL, ¿no?, con el maestro Horacio Vives. En concreto, creo, y eso es un diagnóstico que creo firmemente que toda la comunidad tiene, es el sentido en el que muy acostumbrados a los números, a las estadísticas, en verdad vemos como jóvenes una apatía total en el sentido en el que no hay canales o no hay incentivos más allá de cifras, incentivos humanos de participar en la acción política o de siquiera ir a participar en estas elecciones, que por cierto van a ser las más grandes en la historia. Un dato muestra que pues, el listado nominal es aproximadamente de 100 millones, ¿no?, de votantes, y los jóvenes vamos a ser 26 millones, es decir, estamos representando cerca del 30% del listado nominal. Y en este sentido, Santiago, ¿cómo un joven debe de estar en primer lugar convencido? ¿Cómo Santiago Taboada va a convencer a estos jóvenes más allá de las cifras, sino con una propuesta que incluya a los jóvenes, que en verdad les muestre por qué es importante votar, por qué es importante participar en su comunidad? Porque muchas veces, políticamente hablando, en la comunidad se gestan las decisiones, ¿no?, en la colonia, en tu alcaldía. Entonces, Santiago Taboada, ¿por qué Santiago Taboada es la opción para las y los jóvenes? Y en segundo lugar, ¿por qué, englobando todo, por qué es importante para nosotros salir a votar en estas elecciones? Muchas gracias.
Gracias, Santiago, por acompañarnos aquí en el ITAM. Estamos muy contentos de tenerte. Mi pregunta va más en los retos que podrías tener en caso de ganar la Ciudad de México. Mencionabas en el inicio de tu presentación 1997, y justo fue ahí donde empieza el jefe de gobierno, y la característica principal que había hasta este sexenio era que era un representante de un partido opositor al que estaba en la presidencia. Entonces, en el supuesto de que llegaras a ganar y que las alcaldías y las diputaciones estuvieran de distintos partidos, coaliciones, y la presidencia no le favoreciera a tu coalición, ¿cuáles crees que serían los principales retos, aparte de que el Estado de México, que son vecinos que deben de trabajar de la mano muy fuerte, está gobernado por otros partidos? Primero decirte, vamos a ganar, no tengas duda. Y aquí nos vamos a ver. A ver, primero decirles a los dos que nada que agradecer. Espero también que Clara Brugada esté en este auditorio. Espero, claro. Esta es parte de lo que tenemos que hacer. Podemos no coincidir, podemos no compartir algunas visiones, pero lo importante es que nos escuchemos. Y el reto de esta elección, porque ustedes tuvieron la oportunidad de nacer en democracia. El reto es pensar que lo que vale su participación, insisto, la que ustedes decidan, tiene que ver con defender una idea, un modelo imperfecto, pero el mejor de los modelos. Y tiene que ver con que no destruyan muchas instituciones, o ninguna, diría yo. Con que haya equilibrios en el poder. Tú decías, ¿cómo va a ser tu relación con el Congreso si es un Congreso dividido? Lo que se hace en democracia se dialoga, no se impone. Lo que se hace en democracia se cita a quienes piensan distinto y se busca. Yo fui diputado 2 veces, fui diputado opositor 2 veces. Te sientas a dialogar. El gran problema es que llevamos 6 años viviendo con una sola visión. Y si no es esta visión, tú estás de este lado. Así no es, así no veo la ciudad. La ciudad es plural, la ciudad es incluyente, es natural. Es más, déjame decirte que los momentos que tuvo más presupuesto la Ciudad de México en su historia fue cuando Felipe Calderón era presidente de la República y Marcelo Ebrard era jefe de gobierno. Así de sencillo. ¿Qué quiero decirles con esto? Que por supuesto, el que ustedes participen es fundamental por una razón, porque lo que pase en los siguientes 6 años va a determinar su presente y su futuro. Y yo les digo, ¿cómo quieren vivir los próximos 6 años? ¿En qué ciudad? ¿Cómo se la imaginan? Y eso es precisamente lo que venimos a plantearles. Y por eso a los dos en esta pregunta que me hacían es lograr, cómo entusiasmar, cómo generar que estas propuestas que estamos haciendo, muchas de ellas no es solamente a través del gobierno. Porque el problema es que nos estamos acostumbrando o queremos que el gobierno nos resuelva todo. Perdón, si es lo que buscan, yo no soy ese. Yo soy el que quiero generar las condiciones para que no dependas toda la vida del gobierno. Ese sí soy. Y es lo que quiero construir los próximos 6 años en la ciudad. Bueno, pues ahora sí las entrevistas La Mano Santa. David Hernández Rendón, de Ciencia Política. ¿Quién? David
Hernández Rendón, Ciencia Política, ¿estás? Párate, por favor, para que te veamos. Hola, David. Muy bien, David. A ver. La pregunta de David es esta. ¿Cuál es el desafío más grande de cara a 6 años como jefe de gobierno? Por eso planteaba, no porque no haya otros temas, pero por eso planteaba la 5 de Taboada. El desafío de la seguridad. No estoy diciendo que no vayamos a atender otros temas, pero quiero decirles, para mí los 5 desafíos en donde esta ciudad va a tener futuro. Seguridad, agua. En verdad se los digo. Hoy estamos, bueno, vean las estadísticas. Cutzamala está en su peor momento. La dependencia de los pozos está en su peor momento. Seguridad, agua, metro y movilidad, salud. El problema de salud es mucho más grave. Haber desmantelado y haber generado este entuerto raro de IMSS Bienestar va a generarle una presión mayor a un sistema de salud que le quitaron. Es más, déjenme darles un dato. Ni yo ni ustedes, y no sé, a lo mejor mi querido Horacio igual está más jovenazo, pero habíamos escuchado de un problema de sarampión. Fíjense, Ciudad de México, no estoy hablando de la Sierra en Puebla, no estoy hablando de comunidad, estoy hablando de la Ciudad de México. Hoy hay una crisis de sarampión porque dejaron de vacunar en las escuelas. A ustedes y a mí nos tocó que llegaba una enfermera, nos ponía una vacuna en la escuela. O hubiéramos un centro de salud o lo que sea. Dejó de pasar eso en la ciudad. Por eso estas 5 tienen que ver con esos retos o con esos desafíos. Resolver estos 5 problemas en 6 años y dejar avanzado y dejar, vamos a decirlo de una u otra manera, encaminadas muchas de estas soluciones, porque les voy a decir una cosa, yo no quiero aquí estar 27 años después. Yo quiero decirles, porque eso se tiene que resolver rápido. La ciudad es eso, es rapidez, es agilidad, es no pensar en 6 años vamos a rehabilitar una línea del metro, por Dios, no. Y hay tecnología, y hay inversión que puede permitir y que puede darle a la ciudad esa rapidez que necesita para solucionar su problemática. Emanuel Galrón, Valdés, de Administración. Hola, Emanuel. Levántate, por favor, para que te vea. Gracias, Manuel. Tiene un poco que ver con una pregunta anterior, pero creo que es más general. ¿Cómo planeas promover la participación ciudadana, que es un problema actual más grande de la situación política? Miren, mientras no hablemos de sus problemas, no vamos a lograr que ustedes se incentiven en participar, se motiven. Este mundo, se los dije hace rato, es de incentivos. Oye, yo quiero poner un negocio, dame un incentivo para ponerlo. Oye, yo quiero hacer, dame un incentivo. Así se mueve. Oye, yo quiero ir a la conferencia en el ITAM, dame un punto y ahí estamos. Es así, a ver, se mueve de incentivos. El problema de la participación tiene que ver con que si no hablamos de tus problemas y no entendemos tus problemas, no vamos a poder resolver, ni te voy a poder invitar a que ese día te pares temprano. Digo, porque a lo mejor un día antes, con estas locuras de la ley seca, pero siempre se inventan algo. Pues digo, ese es un absurdo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo yo llamo a través? Y por eso yo planteé el tema de vivienda de jóvenes. Y por eso planteaba precisamente el tema del autoempleo. Porque en muchos casos es tu problema.
Y el autoempleo, se los digo, es mucho más grande en la ciudad de lo que creen. Muchas de las plataformas de reparto, quienes están conduciendo esas motos, son jóvenes. Y no están teniendo una propuesta para ver que en su autoempleo qué ganan o qué pierden. Y por eso hablé también de darte opciones. Porque a mí me encantaría, bueno, pues pones un negocio, te va a todo dar, trabajas en una empresa, está bien. Pero ¿y si no? Que tengas un carril y un canal para que puedas tú decir, yo quiero hacer esto, aquí tengo una ventanilla para hacerlo. Eso es lo que hay que hacer. El gobierno no da chamba. El gobierno genera oportunidades para que se creen los empleos, ¿eh? Así se los digo. Y yo quiero ser ese generador, ese acelerador de empleos y de oportunidades. Gustavo Macías, Ciencia Política. Gustavo, ¿dónde andas? ¿Quién? ¿Quién? Hey, Gus. Gustavo. Como jóvenes, hemos crecido en una democracia. También hemos visto y nos hemos decepcionado con casas como Amigos de Fox, la Casa Blanca, Segalmex y por supuesto el cártel inmobiliario. ¿Cómo pedirle el voto a jóvenes decepcionados y cómo garantizar un gobierno transparente y abierto? Dijiste algo bien cierto. La democracia ha decepcionado, pero ha decepcionado más los autoritarios, los que hoy son los autoritarios. Porque te voy a decir algo, precisamente para que esas cosas salieran y fueran y se conocieran, fue porque vivíamos en democracia. Y hoy precisamente lo que tenemos que hacer, ¿cómo garantizar un gobierno transparente con reglas? ¿Quieren ver el problema de lo que está pasando en las compras del gobierno? Den los tramos de responsabilidad más amplios. Es un laberinto la ciudad. ¿Quieres hacer un trámite? Tienes que pasar por 62 ventanillas. Eso al final lo que provoca es que en alguno de esos tramos hay irregularidades. Y se los digo, ese modelo de irregularidades se crearon hace 27 años, porque empezaron a crear autoridades intermedias por cada trámite. Soy todo lo que quieras hacer, tiene 60 ventanillas, y con eso tenemos que acabar. Hacer mucho más rápido, más ágil, más transparente. ¿Por qué tendrías que ir tú? Si quieres llevar a cabo un proyecto en donde tienes todo en regla, ¿por qué tendrías tú que ir a una ventanilla a perder el tiempo si lo podrías hacer desde tu computadora? Simple y sencillamente porque el incentivo, regreso ahí, es que vengas y me lo pidas. Y ese es un error. Ese es un modelo de gestión que no ha funcionado y que va a seguir sin funcionar en la Ciudad de México. Les voy a pedir que vamos a tomar más preguntas del público, por favor. Muchísimas gracias. En cuanto acabe esto, pueden ustedes. Fabiola Grande, Ciencia Política. Fabiola, Fabiola, ¿dónde estás? ¿dónde andas? ¿Dónde andas, Fabiola? ¿Oh? No. Ah, Fabián. No, dice Fabiola. ¿Fabiola qué, perdón? Fabiola Grande. ¿Cepol? Ah, Fabiola Grande, Cepol. Ok, perdón. No pueden ser anónimas y tiene que estar la persona presente. Les pido una disculpa. Israel Hernández Pacheco, Ingeniería en Mecatrónica. Israel de Mecatrónica, aquí estás, adelante. Muy bien. La primera es sobre el sistema de salud, de cómo mejorar el sistema de salud. Y la segunda, en Coyoacán estamos llenos de propaganda tuya.
¿Piensas hacer algo al respecto de estos cárteles y la contaminación visual? Primero, decirles, y lo voy a contestar porque esta misma pregunta me la hicieron en la UP esta semana. El gobierno, una vez más, amenazó a quienes tienen publicidad exterior en la Ciudad de México, los espectaculares, muchas de las vallas, que de poner propaganda de la oposición les iba a clausurar. Es una opción para una campaña que dura 90 días, por cierto, y en la cual tú puedes alcanzar a esos casi 8 millones de electores. Porque por más recorridos que hagan, por más tiempo aire, en fin. Eso pasa en la ciudad. No me están permitiendo. Y yo se lo dije desde el día 1 y lo reitero aquí. Que la que me quitaron me la regresen porque yo la voy a reciclar. Yo voy a quitar toda mi propaganda en la vía electoral. Eso me permite la ley y es la manera en la que también, es la única opción que tuve ante las amenazas a las empresas de publicidad exterior. Yo voy a quitarla, la voy a reciclar. De hecho, les voy a presentar al rato qué convenio estamos haciendo precisamente con la Asociación Mexicana de Recicladores, porque queremos darle un uso. Pero esto pasó por las amenazas del gobierno, porque amenazan un particular en donde yo precisamente pudiera contratar publicidad exterior. Por eso no les voy a decir ni un choro ni nada, les estoy diciendo la verdad y la voy a quitar y me comprometo a eso y me comprometo a reciclarla, porque así lo dije desde el día 1. Lo hice también cuando fue mis últimos informes en Benito Juárez. Y eso hice. La quité completita. Y por cierto, le digo al jefe de gobierno que le está quitando, que me la regrese, que no la tire, la voy a reciclar. Y por supuesto que el tema de salud tenemos que arreglarlo dotándolo de recursos y de infraestructura. Hoy los hospitales públicos de la ciudad están abandonados. ¿Quieres hacerte un estudio de laboratorio? No puedes. ¿Quieres ir por una medicina? No hay. Eso en los últimos 6 años. No vamos a seguir desmantelando la seguridad social de esta ciudad. Queremos darle a los hospitales públicos recursos suficientes. Los doctores hacen maravillas. Y en lugar de estarle pagando, y no tengo nada, no quiero que se malentienda, en lugar de estarle pagando millonada a los médicos cubanos, mejor agarrar a los médicos de la Ciudad de México que tienen salarios bajísimos y que hoy están atendiendo las 24 horas en un hospital como el Hospital de Joco. Gonzalo Romo, Ciencia Política. Gonzalo, ¿dónde andas? Hola, Gonzalo. Gonzalo. Es sobre la propuesta de transporte público de la Ciudad de México. Gonzalo, ¿quieres que platique más al respecto o prefieres que agarremos otra pregunta? Ok, gracias. A ver, hablaba yo primero del mantenimiento. Vamos a empezar con el primer problema que tenemos, que es un problema de mantenimiento en el metro. Estamos pensando, se los platiqué hace rato, la ampliación de algunas líneas ya existentes. Es decir, estoy tomando el plan maestro del metro de hace 50 años, ¿a dónde tendrían que haber llegado las estaciones? Estoy hablando de Observatorio, estoy hablando de Xochimilco, donde inclusive en muchas de ellas, como platicaba el tema de la línea 2, está el trazo por fuera, prácticamente en el cruce de Calzada de Tlalpan. Lo que estamos buscando es mantener, primero, miren, la línea 1, que dijeron que le iban a arreglar, está tirada. Bajaron a la gente hace 15 días. No puede ser. A ver, el transporte público que más mueve gente no puede estar en esas condiciones.
Segundo, ampliar las líneas de cablebús. Te lo decía, hay 3 zonas particularmente que tienen mucha problemática. La bajada de la zona alta en Magdalena Contreras, ¿no? La parte de Tlalpan de los pueblos y la parte de Álvaro Obregón. Necesitamos conectarla principalmente con las zonas en donde puedas llegar a ese CETRAM, vamos a decirlo, a ese centro de transferencia donde confluyen transporte público concesionado, donde confluye metro, donde confluye Metrobús. Eso tenemos que hacer. En lugar de haber hecho la tercera línea, el cablebús, nada más para agradarle al presidente, para cruzar a la 4ª sección del Bosque de Chapultepec, se debe haber pensado en precisamente bajar a la gente de las zonas altas de la ciudad. Tercero, tiene que ver con la sustitución. La mayoría de la gente toma prácticamente 2 o 3 transportes para llegar al metro. La sustitución de ese transporte público concesionado. Lo que hoy en día les dicen, bueno, te doy un bono de chatarrización y endéudate con 2 millones de pesos. ¿Alguien que tiene un camión, crees que va a poder pagar eso? Por supuesto que no. Las opciones que estamos buscando son opciones inclusive eléctricas, porque tenemos que contribuir en 2 sentidos, con la modernización y con las emisiones de carbono. Eso es lo que tenemos que hacer. Principalmente, esa es la ruta que tenemos que tomar independientemente de la ampliación de ciclovías, del mantenimiento, porque el transporte público hoy está colapsado. Ve Insurgentes. Por más que tú pongas biarticulados en Insurgentes, ¿sabes por qué no lo vas a solucionar? Por la semaforización. Entonces, tenemos que pensar en que este transporte público, el más grande, esté articulado, esté ampliado y esté mantenido. Bueno, muy bien, colegas, pues ha sido un diálogo, una conversación muy importante. Como les había dicho, fundamental conocer la personalidad de las propuestas de quien aspira a gobernarnos. Así que, Santiago Taboada, muchas gracias por venir esta mañana al ITAM. Y si el electorado y ustedes lo deciden, será tal vez el próximo jefe de gobierno, que el electorado lo decida. Muchas gracias, muy buen día y bienvenidos al ITAM.